iniciando una nueva etapa en su vida. Es alguien bastante analítico. Va a ser mutua y va a ser muy fuerte. Salir al aire libre. Es un espíritu libre y alegre. Escorpio, bienvenido a tu lectura de amor para julio del 2019. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que estás viendo estos videos, bienvenido. Quiero invitarte a que te suscribas, actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, ¿qué onda? ¿Cómo va todo? Bienvenido nuevamente. Recuerden en los comentarios dejarme su nombre y su país para tenerlos presentes antes de hacer mis meditaciones y que puedas recibir un mensaje directamente para ti. Vamos a ver cuál va a ser el hombre que va a llegar a tu vida. Te sale la carta del 8 de oros. Y luego vamos a ver la mujer que va a llegar a tu vida. No importa tu preferencia sexual. Si eres un hombre esperando una mujer, pues estas son sus energías. La carta de la estrella. ¡Qué maravilla! Y si eres una mujer esperando una mujer, pues esta también aplica para ti. Aún tengo disponible consultas privadas, así que puedes visitar mi página web jtarot7.com/consultas. Está apareciendo aquí en pantalla y también en la descripción está para que puedas reservar tu consulta privada. Este hombre me parece que es un hombre bastante trabajador, bastante enfocado en sus sueños, en luchar por superarse. Es un hombre que está probablemente iniciando una nueva etapa en su vida. Puede ser que ha empezado un nuevo trabajo o también puede ser que está empezando algún tipo de nuevo proyecto que tenga que ver con su futuro. Podría estar terminando estudios universitarios e iniciando estudios de un nivel mucho más elevado, digamos maestría, posgrados, doctorado. Es una persona que lo veo con características bastante positivas. Es alguien que es controlado bastante con respecto a sus emociones. Es alguien bastante analítico, bastante enamoradizo también, pero a la vez él puede tener un buen balance con respecto a sus emociones y también sus sentimientos para no desbordarse mucho cuando no está siendo correspondido en el amor. Físicamente lo veo como un hombre de estatura media alta. Es un hombre que tiene los cabellos con un tono bastante claro, puede ser chocolate castaño, como le conocen también. Veo que tiene energías en las cuales él es muy concentrado en sus tareas, en sus cosas. Incluso puede ir tanto del lado positivo como del lado negativo. Porque Escorpio me hablan de que si este hombre, por ejemplo, está enfocado leyendo un libro, tú le puedes hablar y hay ocasiones en las cuales tal vez no te vaya a responder, no se da cuenta que le estás hablando. Esto también puede suceder si está enfocado viendo un partido en la televisión de alguno de sus equipos favoritos o si está leyendo un libro, como que aísla todo lo que está pasando a su alrededor y se enfoca solamente en una cosa, lo que también puede ser muy beneficioso en el sentido de que cuando se enfoque en ti, no importa lo que esté pasando a su alrededor, la atención siempre va a estar para ti al 100%, pero todo lado positivo también tiene su lado negativo y es el cuando no está enfocado en ti, entonces allí podrías tener estos tipos de roces si tú eres una persona la cual demanda mucha atención. No estoy diciendo que lo seas, pero en caso tal de que eso te llegue a afectar, ya tienes ese aviso. ¿Es conveniente o no? Uy, te sale la carta del 3 de copas. Definitivamente conocer a este hombre va a ser conveniente. Puedes estarlo conociendo en algún tipo de fiesta, algún tipo de celebración. Puede ser presentado por ti a través de amistades que se encuentran en un mismo lugar. Así que muy atento a invitaciones que tengas durante este mes de julio, mis guerreros de Escorpio. Muy atento a estos lugares donde puedes caer por casualidad. De repente estás en el trabajo, estás saliendo de tus estudios universitarios y un compañero te dice, oye, mira, ¿sabes qué? Vamos a tal lado, vamos a un bar, vamos a tomarnos un cafecito, vamos a echar cuentos aquí. De repente allí conoces a esta persona. En algunas ocasiones puedo estarte describiendo a la persona que ya estás conociendo o también podría estarte describiendo energías que tienes tú. Si ese es el caso, entonces presta mucha atención. Consejo de los arcángeles del romance para este hombre. Te hablan de que la atracción que ustedes van a tener va a ser mutua y va a ser muy fuerte. Este es un hombre que te va a estar mirando a la distancia, ya sea a través de un cruce en la calle, o sea también en un bar, en un restaurante, que ustedes van a cruzar miradas de un lado a otro y ese hombre va a sentir una atracción junto a ti increíble, que incluso podría estarte invitando a algún tipo de bebida, algún tipo de trago. La mujer que va a estar llegando a tu vida, te sale la carta de la estrella.
estrella es una mujer bastante triunfadora, luchadora, exitosa. Es alguien que está por culminar grandes momentos en su vida. Podría estar culminando estudios universitarios, podría estar culminando una etapa de dificultad en su trabajo, en donde ahora está ascendiendo hacia una mejor posición en su vida. También podría hablar de su vida espiritual. Esta carta para ti te indica de una mujer de cabellos claros, pueden ser chocolates claros, pueden ser rubios, pueden ser un color amarillo. Una mujer que tiene un tono de piel bastante blanca, puede ser un poquito también tirando así como a crema, un poquito amarillita el tono de piel. Y me indican de que es alguien que le gusta mucho la naturaleza. Es una mujer que le encanta mucho salir al aire libre. Es una mujer que le encanta mucho también estar en lugares en contacto con la naturaleza. Y esta carta del sacerdote me indica de que definitivamente va a ser conveniente para ti el conocer a esta mujer. Es una mujer muy animada, muy en contacto con sus emociones también. Y es alguien que podría incluso también hasta estar practicando lo que son actividades de nudismo al aire libre. Cosas así. La carta del sacerdote me indica de que podrías estarla conociendo también alrededor de algún tipo de iglesia, de algún tipo de estructura que represente algo de luz, algo de energía. Así que no necesariamente tiene que ser una iglesia, puede ser también algún tipo de escultura, estructura, algo que represente conexión espiritual y energías. Así que mucha atención a esos alrededores. Y por qué no, algunos de ustedes podrían estar conociendo a esta persona también un domingo en misa. Presten atención a las personas que están a su alrededor, a las chicas que pueden estar a su alrededor, porque estas energías marcan muy positivas. El mensaje de los arcángeles para ella y para ti, si tú eres la chica entonces que estás escuchando, habla de que tienes que tener mucho más energías joviales de juventud, muchas energías mucho más de salir a brincar y saltar como cuando eran infantes, como cuando eran niños. Así que yo veo que ella puede tener esas energías muy activas donde ella va brincando como una flor por allí, alegre, cantando y feliz de la vida. Y tal vez si tú eres un poco más reservado, eso te queda a ti como que ¿y qué le pasó a esta? Está como cucú. Pero nada de eso, simplemente son las energías que ya tiene energías a su alrededor bastante joviales, bastante alegres. Es como una hippie, no lo es, pero su espíritu es como si fuese un espíritu libre y alegre. Es importante que le des la oportunidad para que se conozcan. Si estás soltero, ¿cuál es el consejo para ti? Vamos a ver. Y si estás en una relación también. Si estás soltero, el consejo para ti es: cuidado con el amor no correspondido, cuidado con estar enfocado, guerrero de Escorpio, en personas que no te corresponden, que no te han prestado atención. Podrías estar sufriendo durante el mes de julio de algún tipo de decepción con respecto al amor, o tú podrías estar rechazando a alguien que te está haciendo una propuesta de amor, alguien que te está confesando sus verdaderos sentimientos. Puede funcionar viceversa, por eso no hay estrés. Los que están en una relación te habla acerca de compromiso, así es que ustedes podrían estar llegando a un punto medio con su pareja, en el cual podrían estar tomando una decisión que los beneficia a ambos. Para algunos este compromiso puede representar el tratar de ceder en algo que tú has estado tratando de hacer a tu manera, y para otros puede representar el literal compromiso entre ustedes dos, en el cual ustedes formalmente ahora son novios, formalmente ahora están comprometidos para casarse en un futuro. Así es que energías muy positivas para ustedes, los que están en una relación que va desde los que se acaban de conocer y están ya de novios, como hasta los que tienen 20 años de casados. Y para esos, esta carta del compromiso podría representar el hecho de que ustedes estarían celebrando un aniversario de bodas durante el mes de julio. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo, y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.